noches. Hola, Facundo. ¿Me esperás que ahí vengo? Acá me quedo. ¿Se están acelerando los tiempos en la oposición? Sí. Ahora lo desarrollamos. ¿Eddie, el ejército va a Rosario o no va? 3 de marzo, 20 días del... ¿20 días pasaron ya? 20 días ya de la carta a Messi en el tiroteo al supermercado de la familia política del 10 de la selección. La verdad que hay un lío bárbaro entre gobierno nacional, gobierno provincial de Santa Fe y el gobierno de Rosario, porque todavía no terminan de ponerse de acuerdo en qué es lo que van a hacer el cuerpo de ingenieros en Rosario. ¿Cuál es uno de los principales temas de discordia? Son 3 administraciones de 3 signos políticos casi distintos, aunque Perotti y Alberto son del peronismo los dos, pero sabemos que los peronistas santafesinos son bastante díscolos y autónomos. Ese es uno de los temas. Rosario, dirigida por Pablo Hapkin en la municipalidad, está esperando a ver quién juega primero, a ver quién termina de hacer la propuesta que redondee qué es lo que van a hacer. Están casi encerrados en un tema administrativo donde influyen algunas cosas más. ¿Qué tipo de obras? ¿Y qué situación va a generar hacer obras en tal lugar y no hacerlas en otro lugar? ¿Qué clase de obras? Urbanizaciones, apertura de calles, puentes peatonales, o sea, una especie de apertura de cabeza de playa por donde después las fuerzas de seguridad entren detrás de un mejor estado de ánimo en la población que vea que se hacen obras ahí. Después, ¿dónde y por cuánto tiempo? Ese es el tema. Se habla de 3 barriadas muy fuertes donde sigue habiendo tiroteos todos los días, pese a que fue más fuerza de seguridad para allá, de gendarmería y de fuerzas federales. Y el tema de quién cuida a los militares, porque los militares irían sin armas. Entonces nosotros vamos a ir, vamos a hacer cabeza de playa, vamos a estar con las máquinas, las mensuras, haciendo los pozos, las zanjas, etcétera, sin armas. Desprotegidos, completamente. Y nos va a tener que cuidar policías que en algunos casos muchas veces vemos que están, no sabemos de qué lado. Claro. Entonces hay 3 o 4 puntos que todavía tienen en veremos. Se supone que el lunes se toma la decisión final, a ver si es a pedido de Rosario o a propuesta del Ministerio de Defensa de la Nación. Todavía no lo sabemos. Bueno, acompáñame, que ya está Gustavo. Juntos por el Cambio, ¿para qué? Versus Juntos por el Cambio, ¿cómo? Me hicieron un lío de preguntas hoy. Es que son las, ¿Para qué y el cómo? son las 2 preguntas, yo te diría, elementales de la política. En este caso vamos a analizar a Juntos, pero vale para cualquier fuerza política. ¿Para qué? ¿Para qué te reunís con otros en el ámbito de la lucha por el poder? ¿Qué querés hacer? Una pregunta básica. Y la otra es, bueno, ok, vamos para allá. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a materializar aquello que queremos hacer? La respuesta obvia sería, ambas son igualmente importantes. Sí, pero como la vida no es una receta de cocina y la política menos, donde vos dividís con la exactitud, digamos, de una porción milimétrica, unos hacen más hincapié en el para qué. Concretamente, Mauricio Macri hasta le puso como título a su segundo libro, ¿Para qué? Inaugurando o revisitando, si querés, una etapa idealista. Yo diría, Macri está en su etapa idealista. Y algunos dirán, ¿cómo idealista Macri? Yo digo, el idealismo no es un patrimonio de una fuerza política, de la izquierda o del progresismo. Hay idealistas de derecha también, ¿por qué no? Tienen su aspiracional, tienen lo que consideran su sociedad meritocrática, digamos, competitiva, de premios, de castigos. Y el Macri actual es un Macri que dejó el sendero por el que había transitado cuando era jefe de gobierno, pero sobre todo cuando fue candidato en el 2015, que decía, bueno, vamos a respetar las conquistas del kirchnerismo, no privatizaremos aerolíneas, haremos las cosas gradualmente. Sus 4 años de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en ese entonces, modificaron muchas cosas, pero sobre todo el parteaguas del 2019 y la PASO. Y ahora es un Macri que enfatiza mucho el para qué y ahí se muestra más intransigente. Es crítico respecto a sindicatos, gobernadores, por supuesto los que no son propios. Y uno ve que Bullrich está en ese sendero, pero Horacio Rodríguez Larreta enfatiza mucho en el cómo, que es una gran pregunta política. Ok, ese es el sendero, ¿cómo lo vamos a lograr?
O sea, Sobre la base... La reta te cuenta de qué manera Macri no. Uno pone por lo menos mucho más énfasis en el cómo y sostiene que ese cómo involucra más tarde o más temprano algún tipo de estrategia consociativa, de acuerdos, Claro. de consensos con otros que pertenecen a otros espacios. Ahora, Gustavo, Los primeros, la pureza. Si yo privilegio el para qué, entonces mi propósito tiene que estar lo más inmaculado posible porque la pelota no se mancha. Y otros te dicen, mirá, si lo que queremos es hacer goles, probablemente la pelota se tenga que embarrar en algún momento, si consideramos por embarrar hablar con el que piensa distinto, con el que tiene otra cosmovisión. Eso que él resume en el 70% Ahora, de la masa crítica para modificar la Argentina. Supongamos que termina triunfando el para qué de Macri, no el cómo de la reta. ¿Le alcanza Macri con ese para qué? Si triunfa el para qué, el cómo te aparece inmediato, porque vos el primer día, el segundo, el tercero tenés que empezar a decir cosas que bajen el nivel de abstracción de lo que vos querés hacer. A ver, yo quiero un Estado eficiente y con equilibrio presupuestario. Bueno, bárbaro, mirá, hay que cortar acá, hay que cortar acá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que aumentar, hay que bajar. Ese cómo involucra muchas cosas concretas que quizás, como relectura de la experiencia 2015-19, haya que analizarla profundamente, porque se pensó en ese momento que solo alcanzaba con aquellos que se destacaban por su saber técnico, pero el saber concreto es tan importante como el técnico. Gustavo, y la inteligencia emocional como la intelectual. Tu percepción, así en el impectore, como se decía en una época. ¿Estamos más para el cómo o para el para qué? ¿Tiene más preeminencia en la mirada de la sociedad los que se plantean el cómo o el para qué? Está dividido, Eddie. Esto está estudiado, ¿no? Hay, digamos, una mitad de la población que te dice el para qué, ya sea del lado kirchnerista o del lado macrista. La otra no es que te lo formula con la pregunta del cómo, pero de alguna manera demanda el explícame el camino. Porque la política, en realidad, esto, por supuesto que va de mi parte, la política empieza cuando vos decís cómo se hacen las cosas. Antes no hay política. A ver, yo te digo, todos queremos que hay una una sociedad parte más... de la sociedad que busca una conducción? La sociedad está sedienta de un liderazgo, indiscutiblemente. Y ese, en el fondo, ya que implícitamente citaste a Menem cuando dijiste impectore, que era el que decía siempre tengo un impectore, Menem hizo su campaña probablemente más famosa con algo que se lo decimos a los millennials, decía, síganme, no los voy a defraudar. Frase que quedó ahí, Que nos ¿no? cayeron todos los años encima, ¿no? Sí, a mí, ustedes no, ustedes son todos más jóvenes, pero a mí se me cayeron los años encima. Ahora, yo parto de la idea de que toda campaña en el fondo es eso. Es un pedido de quienes se proponen a competir a decir, créeme, no te voy a defraudar. Pero el problema es que defraudan siempre. Pará, vamos despacio. Ese pedido es un contrato de confianza. Es más difícil que alguien te vote un programa microeconómico, la política monetaria, lo que vas a hacer, porque en última instancia lo que las democracias modernas hacen es lo que algunos politólogos, Guillermo O'Donnell, el más famoso de los politólogos argentinos y mundiales, dijo, democracias delegativas. Yo te voto y vos resolveme el tema. Mi participación es en el momento electoral y después como ciudadano de la sociedad civil en temas puntuales, pero en el momento de elegir busco al que me lo arregle. Entonces yo le voy a depositar a esa persona la confianza de que él sabe cómo. Existe. No me des muchos detalles. A ver, ¿Existe? ¿Está esa persona? el resultado puede estar o no, no lo sé. ¿Qué confiamos todos? Que de esta elección, como de cualquiera, surja un liderazgo que más o menos encamine las cosas. ¿Tenés garantías? Lo hemos dicho varias veces aquí. En la política no hay garantías. Comprarte un LED y te dan garantía. Comprarte una licuadora y te dan garantía. Después te la cumplirán mejor o peor. Vota a alguien y no tenés garantía. Como pasa cada vez que te animás a tener confianza en un amigo, en una pareja, en una relación de negocios. Vos confiás. A veces la confianza tiene su rédito positivo y a veces se traduce en un desencanto.